Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Bienvenidos. Y bueno, una bienvenida muy especial a toda la gente del canal Mundo Caballo de Troya que nos escucha hoy. Vamos a meternos en un terreno que os va a resultar familiar, pero desde un ángulo un poco inesperado. Tenemos sobre la mesa extractos de un libro que a muchos les sonará, Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Y sí, de primera suena a autoayuda, a espiritualidad de estantería de aeropuerto, lo sé, pero nos habéis pedido que lo miremos con otros ojos. Casi como si fuera, digamos, un informe de inteligencia sobre la naturaleza de la realidad, y la verdad, al leerlo con esa lente, buscando paralelismos con la saga de J.J. Benítez, encontré cosas que me dejaron pensando. La misión de hoy es explorar esa pregunta. ¿Es posible que este texto, que se presenta como una revelación, sea en el fondo el mismo tipo de desafío a la autoridad que representa a Caballo de Troya? Es una conexión provocadora, la verdad, pero tiene mucho sentido cuando rascas un poco la superficie. Para quien no conozca el libro, la premisa es sencilla y a la vez, descomunal. Un hombre, en un momento de crisis personal, empieza a escribirle cartas furiosas a Dios. Y, para su sorpresa, una voz le empieza a dictar las respuestas. El libro es básicamente la transcripción de ese supuesto diálogo. Y ahí, ya en la premisa misma, tenemos el primer gran paralelismo. Tanto la saga del Mayor como este libro parten de una idea radical. Vamos a saltarnos a los intermediarios. Se acabó el escuchar a curas, a teólogos, a historiadores. Exacto. Es un intento de ir directo a la fuente. En Caballo de Troya, la fuente es un testigo presencial, un viajero en el tiempo que ve las cosas como ocurrieron. Aquí, la supuesta fuente es, la fuente con mayúsculas. Pero el impulso es el mismo. No me cuentes la versión oficial, quiero los datos en bruto. Primero tienes que establecer el canal, ¿no? Claro, y aquí es donde empieza lo bueno. El libro arranca diciendo que Dios no habla solo con unos pocos elegidos en momentos de inspiración divina, ¿verdad? Eso es. La afirmación es que habla con todo el mundo, todo el tiempo. Hay una frase que es una bomba. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. O sea, que el problema no es que el emisor esté en silencio, es que los receptores tenemos la radio mal sintonizada. Fíjate qué cambio de paradigma. La responsabilidad de la comunicación se traslada por completo al individuo. Ya no se trata de esperar pasivamente a que un profeta te traiga el mensaje, se trata de aprender a escuchar activamente. De hecho, el libro es muy específico, casi técnico. Describe los canales por orden de fiabilidad. El más importante, el más puro, dice, es el sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Espera, ¿el sentimiento antes que el pensamiento o las palabras? Eso va en contra de toda nuestra cultura, que prioriza la razón, lo verbal. Completamente. Después del sentimiento viene el pensamiento, que a menudo se manifiesta como imágenes o ideas súbitas. Luego, en tercer lugar, está la experiencia. Y solo al final de todo, como el canal menos fiable, están las palabras. Y esto lo dice un libro de cientos de páginas, lo cual tiene su ironía. Es una ironía enorme, pero entiendo la lógica. Las palabras se pueden malinterpretar, traducir mal, sacar de contexto, como ha pasado con todos los textos sagrados de la historia. Pero entonces, si recibo un sentimiento o un pensamiento fuerte, ¿cómo sé si es un mensaje divino o si simplemente son las lentejas que me han sentado mal? Esa es la pregunta del millón. Y el libro ofrece una especie de detector de autenticidad interno. Y es una regla que lo cambia todo. Dice más o menos: tu pensamiento más elevado, tu palabra más clara, tu sentimiento más grandioso son siempre míos. Es decir, si un pensamiento te trae alegría, si una palabra resuena como verdad en tu interior, si un sentimiento es de amor expansivo, ese es el mensaje. Todo lo demás, el miedo, la confusión, la culpa, procede de otra fuente. Un momento. Esto es potentísimo. Significa que el árbitro final de la verdad no es un libro, ni un sacerdote, ni una institución. Eres tú. Es tu propia conciencia, tu intuición más elevada. Esto me recuerda inevitablemente a la misión del Mayor. Él arriesga todo, viaja en el tiempo, porque no le vale la versión oficial de los evangelios. Necesita la experiencia directa, sentir por sí mismo qué ocurrió. Es la misma rebelión. Es exactamente el mismo impulso. Es la desconfianza fundamental hacia la autoridad externa. El libro llega a decir, y esto es dinamita pura para cualquier religión organizado,
que textos como la Biblia no son fuentes autorizadas. La única fuente autorizada, insiste una y otra vez, es la experiencia interna. Es el mismo espíritu de Caballo de Troya. No te creas el informe, vive la misión. Ambas obras te invitan a ser el investigador jefe de tu propia existencia. Y claro, cuando empiezas a investigar por tu cuenta, lo primero que se tambalea es la imagen del jefe. Claro, y esa es la base más grande de todas, la propia identidad de Dios. Si desmontas esa figura, todo lo demás cae como un castillo de naipes. El libro no se anda con rodeos en ese punto. Propone una imagen que para muchos sería irreconocible. Irreconocible. Y para algunos, herética. La idea de un Dios juez que apunta con el dedo, que premia y castiga, queda completamente demolida. En su lugar, presenta un Dios que es un observador. Un Dios que nos dio en libre albedrío y que sencillamente observa qué hacemos con él, sin juzgarlo. Utiliza una analogía que me pareció muy gráfica, la de un padre o una madre que mira a sus hijos jugar. No le importa si juegan a un juego o a otro, si ganan o pierden. Solo le importa que estén seguros y disfruten la experiencia. Confíen en ellos. Esa es la idea. Esa es la idea. Dios no interviene para juzgar la partida. Y esto tiene implicaciones teológicas brutales. Por ejemplo, el concepto de pecado original. El libro le da la vuelta por completo. Dice que no fue una caída, sino una primera bendición. Fue el acto que permitió que existiera la relatividad, el bien y el mal, la luz y oscuridad. Sin esa dualidad, no podríamos experimentar nada. No podrías saber qué es el calor si no conocieras el frío, por ejemplo. Y no podrías experimentar el amor si no existiera su opuesto, que según el libro es el temor. Dice que solo hay dos emociones primarias, el amor y el temor. El amor expande, abre, comparte. El temor contrae, cierra, esconde. Y argumenta que todas las religiones que hablan de un Dios vengativo se han construido sobre el temor. Exacto. Y si no hay un Dios que castiga, el propósito de la vida ya no puede ser evitar el infierno o ganar el cielo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y la respuesta que da es fascinante. Dice que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No hemos venido a aprender lecciones que nuestra alma supuestamente ya conoce. Hemos venido a recordar quiénes somos y a crearnos de nuevo a partir de esa memoria, usando la experiencia como herramienta. Es como si fuéramos artistas a los que se les ha dado un lienzo en blanco y total libertad para pintar lo que queramos. Precisamente. Y ese es otro paralelismo potentísimo con Caballo de Troya. La saga de Benítez no se limita a contarnos una versión alternativa de la vida de Jesús, nos presenta una figura radicalmente diferente, mucha más humana, cuyo mensaje fue distorsionado. Este libro hace lo mismo con la figura de Dios. Desmonta al patriarca severo y lo sustituye por una energía creadora, un socio. Ambas obras nos obligan a decir, un momento, ¿y si todo lo que me han contado es erróneo? Y si somos creadores, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo creamos? Aquí el libro se vuelve sorprendentemente práctico, casi un manual de instrucciones para la realidad. Sí, describe una mecánica de creación que funciona en 3 niveles. Todo empieza en el nivel del pensamiento. Dice que no hay nada en nuestro mundo que no existiera antes como un pensamiento. Es la palabra. La palabra, dice, es un pensamiento expresado. Es un sonido que tiene una vibración y, por tanto, más poder creador. Y el tercer y último nivel, el más poderoso, es la acción. La acción es la palabra en movimiento. Pensamiento, palabra y acción. Y dentro de ese proceso, el libro destaca una herramienta por encima de todas, una frase que describe como la más poderosa afirmación creadora del universo. Y esa frase es «Yo soy». La idea es que cualquier cosa que pongas después de «yo soy» es como dar una orden directa al universo para que te traiga esa experiencia. Y es una espada de doble filo. Si constantemente piensas y dices «yo estoy cansado» o «yo soy pobre», estás programando tu realidad para que te dé más de eso. Si por el contrario afirmas «yo soy energía» o «yo soy abundancia», pones en marcha un mecanismo diferente. Pero aquí viene una de las paradojas más alucinantes que plantea. La de que no puedes tener lo que quieres. Eso me costó entenderlo. A todos nos cuesta, porque va en contra de nuestra lógica. El libro explica que en el momento en que dices «yo quiero tener más dinero», estás enviando un mensaje muy potente. A mí me falta dinero. El acto de querer algo es una afirmación de su ausencia, y como el universo es una especie de espejo perfecto que solo refleja tu estado de ser, lo que hace es materializar la experiencia de la carencia, o sea, la experiencia de querer pero no de tener.
Entonces la solución no es pedir, sino agradecer. Exacto. La oración de un maestro, dice el libro, no es de súplica, es de gratitud. Es agradecer por adelantado aquello que has decidido crear, como si ya fuera un hecho. Actuar como si ya lo tuvieras. Esto implica una responsabilidad personal que es casi aterradora. Si somos los creadores, entonces ya no hay espacio para el victimismo. El libro es tajante en esto. No sois víctimas en el universo, sino únicamente creadores. Pero esto lleva a conclusiones muy duras. ¿Qué pasa con una catástrofe natural o una enfermedad grave? ¿El libro realmente va hasta el final con esta idea? No. Afirma que a un nivel muy profundo todo es autocreado. Lo lleva hasta sus últimas consecuencias, sí, y aclara que la mayor parte de esta creación es inconsciente, impulsada por pensamientos negativos. Es sin duda la parte más difícil de aceptar del libro. Pero es coherente con su premisa. La realidad no es algo fijo, sino un campo de energía maleable que responde a nuestra conciencia. Y esa idea de una realidad flexible es la única base sobre la que un concepto como viajar en el tiempo, como en Caballo de Troya, podría siquiera concebirse. Se necesita un universo de plastilina. De acuerdo, aceptemos la premisa. Somos creadores en un universo maleable, con un Dios que observa sin juzgar. Si no hay juicio, ¿qué pasa con las reglas? Con la moral. Y aquí es donde el libro se vuelve todavía más radical. Aquí es donde mucha gente probablemente lo cerraría de golpe, porque lanza una afirmación que es un torpedo en la línea de flotación de las religiones judio-cristianas. Cito: «No existen los 10 mandamientos ni nada parecido». Una frase demoledora. ¿Y cómo lo justifica? ¿Propone una anarquía moral donde todo vale? No exactamente. Lo que hace es reformularlos de una manera brillante. No los presenta como mandatos, como reglas impuestas desde fuera. Los llama los 10 compromisos. Y dice que no son el camino para encontrar a Dios, sino las señales que demuestran que ya lo has encontrado. A ver si lo entiendo. No es no matarás como una orden para evitar un castigo. No. Es más bien, cuando hayas reconectado con tu verdadera naturaleza, cuando entiendas que todos somos uno, simplemente te darás cuenta de que no asesinarás porque sería como cortarte tu propio brazo. El comportamiento correcto no surge de la obediencia a una regla externa, sino como una consecuencia natural de un estado de conciencia interno. La vida no se trata de cumplir obligaciones, sino de aprovechar cada momento para decidir y expresar quién realmente eres. Vale, pero si eliminamos el libro de reglas, la gente necesita una guía. Si no, el caos puede ser total. ¿Ofrece alguna brújula? Ofrece una, y solo una. Una única pregunta que según el texto deberíamos hacernos ante cualquier dilema. ¿Qué haría el amor? Esa es la única guía. Suena muy bonito, pero también un poco vago, ¿no? El amor puede significar muchas cosas. Es una objeción muy válida, y el libro la aborda con una advertencia crucial que a menudo se pasa por alto. Dice que esa pregunta, ¿qué haría el amor?, debe incluirte a ti mismo en la ecuación. Y no solo incluirte, sino ponerte primero. Defiende que si te sacrificas constantemente por los demás hasta el punto de generar resentimiento, eso no es amor, es victimismo. Un acto que surge de un amor propio genuino, afirma, nunca puede ser dañino para el todo. Y con esto el círculo se cierra. La demolición de un código moral impuesto y la llamada a confiar en una guía interna superior es la misma rebelión intelectual que vemos en el Mayora. Él no se guía por dogmas de fe, se guía por su propia brújula, por lo que observa. Al final se trata de lo mismo, mandar a paseo el libro de reglas y empezar a fiarte de tu propia intuición. Es la misma rebeldía. Sin duda. Y creo que hemos dibujado bien los paralelismos. Ambas narrativas, aunque una se presente como ficción y la otra como revelación, nos lanzan la misma invitación: a desafiar a la autoridad, a buscar una verdad directa, sin filtros, a reinterpretar las historias que nos han contado y, por encima de todo, a asumir una responsabilidad radical como creadores. Es una llamada a la acción en toda regla, a dejar de ser lectores pasivos de la historia o de nuestra vida y a atrevernos a ser sus autores, a cuestionarlo todo y a buscar las respuestas dentro. Pero el libro no se detiene ahí. Justo cuando crees que ya has asimilado la idea más grande posible, la de que somos creadores y parte de Dios, deja caer un último pensamiento, una idea final que expande la mente de una forma que recuerda mucho al asombro cósmico de las mejores páginas de Caballo de Troya. ¿A qué te refieres? En un pasaje explica que nosotros, la humanidad, somos en conjunto el cuerpo de Dios,
que Dios se experimenta a sí mismo a través de nuestras vidas. Es una idea ya de por sí enorme. Pero justo después, la voz añade una frase que lo cambia todo. Dice: del mismo modo que vosotros sois mi cuerpo, yo soy el cuerpo de otro. ¡Wow! Exacto. Esto sugiere un universo fractal, infinito, una cadena sin fin de realidades, cada una contenida dentro de otra más grande, como muñecas rusas cósmicas. Un universo sin un principio ni un final definidos, de una complejidad que escapa a nuestra imaginación. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión. Una pregunta que resuena mucho con el espíritu de la saga del Maiori y su exploración de los límites del tiempo y el espacio. Y si la verdad última que tanto buscamos no es un destino final, no es una respuesta única que lo explica todo, sino que es simplemente la puerta de entrada a un misterio todavía mayor, más profundo e incomprensible.